Creo que definitivamente una iglesia que no se mueve en dones es una iglesia que está dormida, es una iglesia que está inclusive mintiendo al pueblo, pues no muestra verdaderamente la verdadera naturaleza de Dios, ¿no? Los dones del Espíritu Santo tienen el propósito de edificar y crecer a la iglesia, tiene el propósito de glorificar a Jesús, de evangelizar efectivamente, de liberar al pueblo. La pregunta es que, ¿será que nosotros nos tenemos que mover por sentimiento con los dones del Espíritu Santo? Porque dice la palabra en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Este versículo fue usado por los antiguos creyentes pentecostales para decir que ellos no se mueven en los dones a menos que el Espíritu Santo quiera, ¿no? Y ellos piensan que si no se sienten, si no ven, si no oyen algo, no pueden moverse en los dones. Por ejemplo, usted no puede profetizar a menos que el Espíritu quiera, y en realidad este versículo no quiere decir eso. Entonces tenemos que entender, ¿no es cierto?, que nosotros vivimos por fe, vivimos para fluir con el don y vivimos creyendo. En otras palabras, actuamos creyendo, ¿no? El operar en los dones del Espíritu Santo no es cuando el Espíritu Santo quiera, sino cuando actuamos en fe y cedemos el fluir del Espíritu Santo. Cuando creemos en nuestro corazón, entonces el don se manifiesta. La palabra de Dios dice, como el Espíritu Santo quiere. Eso se refiere específicamente a la repartición de los dones para cada miembro y no cómo operar en ellos. Entonces, es importante entender de cuál debe ser nuestra actitud hacia los dones del Espíritu Santo. Entonces, número uno, la primera actitud que debemos tener es no ser ignorantes acerca de los dones. No quiero, hermanos, dice la palabra en 1 Corintios 12:1, ¿no?, que ignoréis acerca de los dones espirituales, que muchas veces durante años en el ministerio nosotros prácticamente los ignoramos. Por otro lado, debemos que procurar los mejores dones. La palabra procurar es el griego celo, que significa un gran deseo de ver ocurrir algo. Número 3, desatar es una clave para recibir cualquier cosa de Dios, es decir, yo quiero ser desatado, ¿no? Entonces dice Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Número 4, avivar los dones. La palabra avivar en el griego es anasopuero, que significa encender de nuevo, mantener la llama viva, ¿no? Por otro lado, también los dones se desarrollan por el ejercicio y el uso. Fíjese que los frutos del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, actúan de manera diferente, ¿no es cierto? Pero los dones se desarrollan por el ejercicio. Entonces, todo don espiritual y toda gracia de Dios, si no se usa, si no se ejercita, si no se practica, no se puede desarrollar. Entonces, dice la palabra en Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y finalmente, los dones no se deben descuidar. Como creyentes no debemos descuidar el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Ahora bien, tenemos tres categorías dentro de los dones del Espíritu Santo. Tenemos la categoría del don de poder, la categoría de los dones de inspiración o vocales y la categoría de los dones de revelación. Veamos los dones de poder. Los dones de poder es cuando Dios está haciendo algo. 1 Corintios 12:9-10 dice, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu y a otro el hacer milagros. ¿Qué es el don de fe? El don de fe es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que le da la habilidad a un creyente de creer, ¿no es cierto?, que Dios, con confianza, cualquier cosa en un momento específico tal como Dios cree. Entonces, hay algunos tipos de fe que no hacen parte del don de fe. Puede ser la fe salvadora, la fe general o la medida de fe con la que nosotros nacemos, la fe como fruto del Espíritu Santo, ¿no? El don de fe es el don más grande de los dones de poder. Un ejemplo de cómo el don de fe actúa es el siguiente. Entonces Daniel respondió al rey en Daniel 6:21-23, Rey vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron pues del foso a Daniel, pero ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. ¿Cuáles son los propósitos del don de fe? Proteger, ¿no es cierto? Primero, proteger. Protección personal en momentos de peligro, recibir sustento sobrenatural, impartir disciplina espiritual, ganar batallas sobrenaturales,
resucitar muertos, liberar a personas de espíritus inmundos, suplir necesidades financieras. Pero ¿cuáles son las evidencias que reflejan que un creyente tiene el don de fe? Número 1, una gran habilidad para creer la palabra de Dios y sus promesas. Número 2, continuamente cree en milagros físicos, financieros y de cualquier otro tipo, tanto para sí mismo como para otros. Estos milagros se llevan a cabo cuando el creyente, con el don de fe, ora por determinada necesidad. Cuando el resto duda, la persona con el don de fe se mantiene creyendo, aún en las circunstancias más difíciles. No cree siempre en proyectos grandes donde se demanda mucha fe y donde la habilidad humana no puede llegar. Siempre tiene una actitud de fe positiva y anima a los que están a su alrededor. No, esos son los dones, obviamente los dones de poder, el don de fe. Número 2, el don de sanidades. El don de sanidades, ¿qué es el don de sanidad? Es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que da la habilidad a un creyente de ser un intermediario humano para que el poder sobrenatural de Dios sane toda clase de dolencia, ya sea orgánica, nerviosa o mental. ¿No es cierto? Un ejemplo de cómo opera es el siguiente. En Mateo 8, 1 al 4 dice: cuando descendió Jesús del monte, lo seguía mucha gente. En esto se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero. Se limpió y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del don de sanidades? Número 1, liberar a los enfermos y destruir las obras del enemigo. Y número 2, confirmar el mensaje del evangelio. Quiere decir que el mensaje no solamente son palabras, sino hechos. Las sanidades son el anuncio publicitario. El don de sanidades para darle la gloria a Dios. La pregunta es: ¿cómo puede un creyente ministrar el don de sanidad a los enfermos? Número 1, por medio de la imposición de manos. ¿No? Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba, dice Lucas 4:40. Por otro lado, también por medio de la palabra hablada. Respondió el centurión y le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces, ¿cuáles son las evidencias más comunes que reflejan que un creyente tiene el don de sanidades? Un creyente tiene un don de sanidades cuando muestra una gran pasión por ver a los enfermos sanos, siente una gran compasión por aquellos que están enfermos. A menudo ora por muchas personas enfermas y la mayoría de ellas son sanadas instantánea o progresivamente. Y a menudo las personas enfermas se acercan a él para que ore por ellas. Entonces, la mayor parte de las veces el don de sanidades acompaña al ministerio del evangelista. Entonces, ¿cuáles son las claves para moverse en el don de sanidades? Las claves para moverse: número 1, entonces, la compasión. Número 2, la fe, ¿no es cierto? Orar ahora mismo por los enfermos. Pídele al Señor cada día que en su vida le ponga una persona enferma para orar, ¿no? Anhele y desee el don de sanidades. No se desanime si no ve resultados inmediatos. Busque un hombre, una mujer que tiene el don de sanidad y pídale que lo active en ese don. Qué importante. Tercero, dentro de los dones de poder también podemos ver el don de milagros. ¿Qué es el don de milagros? El don de milagros es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que da al creyente la habilidad para intervenir de una manera sobrenatural como un instrumento o agente de Dios en el curso ordinario, ¿no es cierto?, de la naturaleza o de la vida. Además, es una suspensión temporal del orden acostumbrado. Entonces, 1 Corintios 12:10 dice: a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. ¿Qué es un milagro? No es un acto repentino de Dios, ¿no?, el cual se sale del círculo habitual al que están limitadas sus criaturas o creación. Por ejemplo, Josué ordenó al sol y a la luna que se detuviesen. Eso podemos verlo en Josué capítulo 10, verso 12 al 3. Recordemos que un milagro puede ser de tipo físico, financiero, de salud, transformación de una persona, una puerta cerrada que se abre, entre otros. La diferencia entre el don de milagros y el don de sanidades es que cuando el milagro ocurre, Dios crea algo nuevo, mientras que la sanidad puede ser restauración de algo dañado. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del don de milagros? Liberar a su pueblo, al pueblo de su enemigo, proveer a los que están en necesidad, confirmar la palabra predicada, liberar las situaciones de peligro, resucitar muertos, crear órganos nuevos. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que reflejan que un creyente tiene un don de milagros? Tiene don de fe.
Para comenzar, a menudo Dios lo usa para hacer milagros de todo tipo en otras personas. Tiene un gran atrevimiento y osadía para orar por las cosas que se ven imposibles para el ser humano, y Dios contesta sus oraciones con resultados milagrosos. Otra categoría, ¿no es cierto? La primera categoría que vimos son los dones de poder, donde está el don de fe, el don de sanidades, el don de milagros. La segunda categoría es el don de inspiración o vocal, ¿no es cierto? Donde están el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas, don de interpretación de lenguas. Y vamos a entrar a los dones de inspiración, ¿no es cierto? Con el primer don, el don de profecía, ¿no? Entonces, este es otro de los canales para profetizar. La palabra profecía en el griego es nabá, que significa burbujear como fuente, fluir hacia adelante, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. La profecía es uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Es una habilidad, una gracia, que no es dada por la madurez cristiana, sino porque el Espíritu Santo desea bendecir a su pueblo. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de exhortar, consolar, edificar al cuerpo de Cristo. Dice 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Cuáles son los propósitos del don de profecía en el Nuevo Testamento? Hablar sobrenaturalmente. Número 2, manifestar lo oculto del corazón del hombre. Número 3, edificar a la iglesia. Número 4, exhortar a la iglesia. Número 5, consolar a la iglesia. Número 6, los creyentes tienen que aprender. Obviamente, esto significa que los creyentes llegan a ser sabios en el fluir de los dones. Otro punto, convencer a los incrédulos, ¿no? Pero ¿qué no es el don de profecía? No es la predicación de la palabra de Dios, porque predicar es regularmente hablar las verdades bíblicas que han sido investigadas y estudiadas para la exposición de ellas. No es un don que profetiza todo el tiempo lo malo, ¿no? El don de profecía no es igual al oficio del profeta. Entonces, ¿cuál es la personalidad profética? ¿Cuáles son las características de una persona que tiene una personalidad profética? Número 1, tienen la necesidad de expresar pensamientos e ideas verbalmente y espiritualmente con referencia a lo correcto o incorrecto. Tienen la habilidad de sentir cuando alguien es hipócrita y reaccionan duramente. Las personas con personalidad profética saben discernir entre lo correcto y lo incorrecto, lo malo y lo bueno. Para ellos no existen áreas grises. Las personas que tienen la personalidad profética son impulsivas, no importa el precio que tengan que pagar, lo hacen con tal de ver la justicia establecida. Están dispuestos a sufrir por hacer lo correcto, hablan con audacia de manera persuasiva y directa, odian lo malo, aman la verdad y son amigos fieles, juzgan, hablan y actúan rápidamente antes de pensar. Tienen creencias y convicciones estrictas y rígidas, ven las cosas como buenas o malas, falsas o verdaderas, etc. ¿Cuáles son algunos problemas que se les presentan a las personas que tienen una personalidad profética? Número 1, la franqueza les puede hacer ofensivas. Sus convicciones las llevan a ser inflexibles, ¿no? Cortan su relación con las personas que han pecado, ¿no? Se condenan a sí mismas cuando fallan a Dios. Corrigen a las personas que no están bajo su responsabilidad, perciben más lo negativo que lo positivo, son más sensibles a lo malo que a lo bueno. Fíjese ahí cuáles son las evidencias espirituales que muestran que un creyente tiene el don de profecía. Posee una gran sensibilidad espiritual, siempre ora, percibe las cosas buenas y malas rápidamente, donde quiera que estén y con quien estén. Tiene una gran pasión por levantar al caído. A menudo es usado por Dios para darle palabras proféticas a las personas. Las profecías que da a otros se cumplen. ¿Cuáles son algunas cosas que debemos saber acerca de la profecía personal? No, la profecía personal es parcial. Quiere decir que Dios nos muestra algo pequeño de lo que vamos a vivir más adelante. 1 Corintios 13:9 dice: en parte conocemos y en parte profetizamos. La profecía personal, ¿no es cierto?, es progresiva. Toda profecía personal se cumple progresivamente a través de los años. La profecía personal, ¿no es cierto?, es condicional. Cada profecía personal está condicionada a la obediencia. No, usted no puede creer esa palabra que dice, ¿no es cierto?, si Dios te dijo, Dios lo va a cumplir aquí o en la China. No, señor, le va a cumplir. Una profecía
profecía personal se va a cumplir mientras usted esté decidido a poder trabajar esa palabra profética. Entonces, ¿qué son las profecías incondicionales? Son aquellas que tienen que ver con el propósito y el plan general y universal de Dios para la humanidad. Nada ni nadie puede impedir que estas profecías se cumplan. Son profecías que Dios ya declaró y serán llevadas a cabo sin importar lo que suceda. Dios lo dijo y se cumplirá. Entonces, ¿y cuáles son las profecías condicionales? Las condicionales, ¿no es cierto?, son aquellas palabras proféticas dadas por Dios a individuos y estas pueden cancelarse o eliminarse si el individuo no obedece a la condición de la profecía. Entonces la profecía no es juzgada de acuerdo a lo siguiente: cada profecía personal debe estar acorde con la palabra escrita de Dios, ¿no es cierto? Existen tres fuentes de inspiración cuando se profetiza: un espíritu demoníaco, un espíritu humano y el espíritu de Dios. Entonces cada profecía debe armonizar con el testimonio del espíritu. Si hay una profecía que contradice el testimonio del espíritu con mi espíritu, es mejor que la descartemos, ¿no? La profecía produce frutos del espíritu. Cada profecía personal debe ser confirmada por 2 o 3 personas. Entonces dice 1 Corintios 14:29, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y demás juzguen lo que ellos dicen, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer con las profecías que recibimos? ¿No es cierto? Número 1, responder en fe. Número 2, obedecer a Dios, ¿no? Es mejor no saber que saber y no actuar. Otra vez, es mejor no saber que saber y no actuar. Entonces, por otro lado, ¿qué debemos hacer? La paciencia tiene mucha importancia, ¿no es cierto? Una de las definiciones de paciencia es permanecer animado y constante en medio de la presión. No haga guerra con sus profecías. Cada vez que recibe una profecía, haga guerra al enemigo con ella, ¿no es cierto? Por otro lado, grabe las profecías, anótese las profecías. ¿Por qué es importante esto? Porque es un recordatorio para la persona que la recibe y es una protección para la persona que profetiza. Número 2, vamos a hablar de estamos hablando de la segunda categoría, dones de inspiración o vocales. Hemos hablado del don de profecía, muy importante. Hay muchas cosas que profundizar en este ámbito. Por motivos del tiempo en el video no lo podemos hacer, pero estoy seguro que lo vamos a poder profundizar mucho más. Los dones de diversos géneros de lenguas, ¿no? ¿Qué es el don de diversos géneros de lenguas? Es la expresión sobrenatural del Espíritu Santo dada al creyente para hablar en una lengua que jamás ha aprendido, que ni siquiera es comprendida por su mente. Hay una diferencia entre las lenguas como señal inicial del bautismo del Espíritu Santo y el don de interpretación de lenguas para todos los creyentes. Entonces, ¿cuáles son los propósitos del don de lenguas como señal inicial al creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo? Hablar en lenguas es la evidencia escritural del bautismo del Espíritu Santo. Número 2, hablar en forma sobrenatural con Dios. Número 3, magnificar a nuestro Señor, ¿no es cierto? Número 4, edificarnos a nosotros mismos. Número 3, el don de interpretación de lenguas. Dentro de la segunda categoría seguimos, ¿no? ¿Qué es el don de interpretación de lenguas? Es la manifestación sobrenatural dada por el Espíritu Santo al creyente para poder interpretar un mensaje en lengua desconocida. ¿Cuál es el propósito principal del don de interpretación de lenguas? Edificar la iglesia, dar palabra profética, ¿no es cierto? Entonces recuerde que el don de interpretación de lenguas no es una traducción literal, palabra por palabra, sino una interpretación de un mensaje en lenguas, ya sea corto o largo. Y finalmente entramos a los dones de revelación, donde se encuentra el don de palabra de ciencia o conocimiento, el don de palabra de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. Qué poderoso es saber que Dios tiene todos estos dones para darse a mostrar Él mismo. ¿Qué es el don de palabra de ciencia o conocimiento? La palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural del Espíritu Santo en un momento específico. Revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado y presente de personas, lugares y cosas. Acuérdese, tiempo pasado y presente. Su revelación solamente se transmite de una forma sobrenatural, ¿no es cierto? Existen 3 niveles de conocimiento: conocimiento humano o natural, conocimiento bíblico, el don de ciencia o conocimiento. Fíjese, qué importante es entender esto. El don de ciencia y conocimiento, este don del Espíritu Santo que viene en un momento específico por medio de una revelación sobrenatural, este conocimiento no tiene nada que ver con un saber natural o bíblico, es una revelación del Espíritu Santo en un momento dado. ¿Cuál es el propósito del don de palabra de ciencia? ¿No? Es revelar planes del enemigo, ¿no?
Dice la palabra en 2 Reyes 6:12, uno de los siervos respondió: no, rey y señor mío, el profeta Eliseo, que está en Israel, ¿no? Es el que hace saber al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu habitación más secreta. Número 2, ¿qué es lo que... ¿cuál es el propósito del don de la palabra de ciencia? Número 1, revelar los planes del enemigo. Número 2, descubrir el pecado escondido. Revelar, número 3, las causas de enfermedades o influencias demoníacas. Número 4, revelar acerca de personas, cosas o propiedades perdidas. Número 5, revelar secretos de las personas para corrección, arrepentimiento y beneficio espiritual. Número 6, revelar causas y soluciones en problemas de liberación, sanidad y consejería. Número 7, revelar una estrategia de cómo orar por cierta situación específica. Número 8, revelar el pecado y corrupción de una persona. Número 9, revelar hechos privados en la vida de una persona. Entonces, ¿cuáles son algunas evidencias que muestran que usted tiene el don de palabra de ciencia o conocimiento? Cuando Dios le revela. Y número 2, cuando Dios le muestra a menudo los planes y estrategias del enemigo. Por otro lado, dentro de los dones de revelación, primero vimos el don de palabra de ciencia o conocimiento. El segundo es el don de palabra de sabiduría. ¿Qué es el don de palabra de sabiduría? Es la revelación sobrenatural que da el Espíritu Santo a una persona en un momento específico, es decir, el Espíritu Santo a través de ese don nos revela la mente, la voluntad y los propósitos de Dios para una persona en cuanto a eventos que le ocurrirán en el futuro, ¿no? Para ayudarle a moverse en la dirección correcta. Entonces, ¿qué no es un don de palabra de sabiduría? ¿No es cierto? No se le llama don de sabiduría, sino el don de palabra de sabiduría. No es la sabiduría humana adquirida a través de la vida, no es la sabiduría divina adquirida a través de los años por medio de la Biblia. ¿Cuáles son los tres niveles de sabiduría? La sabiduría natural, la sabiduría divina o bíblica, ¿no? El don de palabra de sabiduría. Ahora bien, muy importante, ¿cuál es el propósito del don de palabra de sabiduría? Número 1, advertir, ¿no?, un peligro y evitar sufrir daño. ¿No? Número 2, avisar de juicios y bendiciones venideras. Número 3, confirmar y dar a conocer un llamado divino. Número 4, asegurar bendiciones que han de venir. Entonces, ¿cuáles son las evidencias que muestran que un creyente tiene un don de palabra de sabiduría? Cuando Dios se revela frecuentemente, ¿no? Le revela planes y cosas acerca de personas que tienen que ver con el futuro de los mismos, cuando a menudo Dios avisa de peligros, bendiciones y juicios futuros para personas o naciones, ¿no? Y finalmente vamos a ver los dones de revelación, el don de discernimiento de espíritus. ¿Qué es este don de discernimiento? Es la habilidad sobrenatural dada a un creyente por el Espíritu Santo para poder entender, percibir, reconocer y ver los espíritus, ya sea de una persona o de cualquier lugar. El creyente con este don tiene la habilidad de penetrar el mundo espiritual y reconocer los espíritus tanto buenos como malos. También tiene la habilidad de percibir si las acciones de una persona son inspiradas por Dios, satánicas o simplemente una fuente humana, ¿no? El don de discernimiento de espíritus incluye 4 aspectos, ¿no? Entender cómo los espíritus operan, ¿no? Percibir cuando hay espíritus operando, reconocer los espíritus y ver los espíritus, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los 3 niveles de discernimiento? Discernimiento natural, discernimiento psíquico, discernimiento espiritual o discernimiento de espíritus. ¿Y cuáles son algunos de los propósitos del don de discernimiento de espíritus? Liberar a los oprimidos por el enemigo, descubrir los siervos del diablo, exponer el error, ¿no? Resistir al adversario, revelar la existencia de principados, potestades sobre áreas geográficas, ¿no? Revelar la dirección y el fluir que el Espíritu Santo tiene para cada servicio, revelar las intenciones y los motivos que hay en el espíritu humano, ¿no? Jesús pudo detectar los motivos y las intenciones de los religiosos de su tiempo. Entonces, ¿cómo usted sabe que tiene el don de discernimiento de espíritus? Cuando a menudo usted percibe y ve el mundo espiritual, cuando usted es muy sensible al mundo espiritual, algunas veces, donde quiera que va, percibe y ve cosas en el espíritu. Qué importante que el líder de este tiempo pueda moverse en los dones del Espíritu Santo. Maravilloso que un líder se mueva en estos dones, porque está mostrando verdaderamente, ¿no?, las características plenas de Dios para sanar a su iglesia y levantar más líderes y extender el reino de los cielos. Amén. Que Dios le bendiga.